Hola, soy Ainara Latorre y voy a hablar sobre la introducción al conocimiento científico y la investigación educativa. En esta presentación hablaré sobre los tipos de conocimientos y el método científico. Con respecto a la investigación educativa, comentaré los tres tipos de paradigmas que podemos encontrar, los aspectos que se pueden investigar en educación y las etapas del proceso de la investigación educativa. ¿Qué es el conocimiento? Bueno, pues el conocimiento es la representación mental de la realidad y también se puede considerar que es la información que se puede transmitir de un ente a otro por vías no genéticas. Los tipos de conocimiento que podemos encontrar sería el vulgar o cotidiano, el revelador religioso, el filosófico, el artístico, el mágico y el científico. Vale, voy a empezar hablando sobre el vulgar o cotidiano y voy a comentar las características más destacadas, al igual que de todos los tipos de conocimientos que voy a ir hablando. Vale, el vulgar o cotidiano es el conocimiento del mundo y de nuestro entorno que la gente usa pues comúnmente. También se considera que es el resultado de las vivencias y del contacto con el mundo. En este conocimiento aparece la duda por lo que es dudoso y se fundamenta en las opiniones de algunas personas a las que se les otorga una cierta autoridad en la materia. El vulgar o cotidiano tiene forma o de conocimiento práctico o de conocimiento empírico. De conocimiento práctico, un ejemplo podría ser montar en bici o hacer una tortilla de patata. Y con el conocimiento empírico pueden ser o cabañuelas o dichos o refranes. Un refrán que es muy típico, que todo el mundo conocemos, es: más rápido se coge al mentiroso que al cojo. En cuanto al conocimiento revelador religioso, proviene de la revelación profética. Su punto de partida es la fe. Y bueno, pues se adquiere a través de tradiciones o libros sagrados. Este tipo de conocimiento, al contrario que el vulgar o cotidiano, no es dudoso y no se puede poner a prueba, por lo que no es contrastable. Vale. Ahora, el conocimiento filosófico, su objeto son realidades inmediatas no perceptibles por los sentidos. Es decir, son realidades que al final pues nuestros sentidos no pueden percibir. Tampoco se puede poner a prueba este tipo de conocimiento, por lo que tampoco es contrastable. Y una característica muy destacada por este tipo de conocimiento es que de un mismo fenómeno de estudio puede ofrecer más de una visión. Incluso algunas de ellas pueden ser contradictorias. Vale, pasamos al conocimiento artístico, que, bueno, pues se utiliza para comunicar emociones, pensamientos o sentimientos a partir siempre o de la música o de la pintura, del teatro o del baile, por ejemplo. Vale. Luego también otro uso sería descubrir la belleza y la sencillez que tienen las cosas. Vale, ya acabando un poco los tipos de conocimientos, estaría el mágico. El mágico no tiene sentido lógico, al igual que tampoco tiene uso de la razón, por lo que no es racional, y se fundamenta en las creencias. Este tipo de conocimiento se suele dar mucho en el periodo infantil, por ejemplo, ya que todos en el periodo infantil hemos creído, por ejemplo, pues en los Reyes Magos, en el ratoncito Pérez, o cuando veíamos a un mago haciendo magia, pues todo nos lo creíamos. El último tipo de conocimiento sería el científico, y este pues le hace muy particular al resto de conocimientos. Una de sus características es que es objetivo, por lo que el investigador debe dejar a un lado la subjetividad, es decir, sus emociones, sus pensamientos. Vale. Otra característica es que utilizan la razón como vía fundamental para llegar a los resultados. También es metódico, es decir, es organizado, estructurado y coherente en sus resultados y en sus búsquedas. Luego,
al contrario que muchos otros tipos de conocimientos, este sí que es contrastable. Es decir, permite pues una mayor fiabilidad del conocimiento, ya que pues se puede contrastar. Es decir, que se puede comprobar. Y luego, la última característica es que es comunicable. Es decir, el lenguaje debe de ser apropiado por la comunidad científica y deben de utilizar términos claros y precisos. En cuanto a los métodos científicos, podemos encontrar el método inductivo, deductivo y, por último, hipotético-deductivo. En el inductivo siempre se parte de la observación de una realidad concreta para llegar a obtener reglas o teorías o leyes generales, y en este proceso, como bien he dicho, se parte siempre de la observación y el análisis de hechos, comprendiendo y generalizando esta observación para poder llegar a estas leyes y teorías. Es decir, la inducción siempre va de lo particular a lo general. En cambio, en el método deductivo siempre parte desde las leyes generales y las teorías para poder llegar a los hechos. Y en este proceso aparece la identificación de variables e hipótesis, es decir, partiendo de las leyes generales y las teorías, se identifican variables e hipótesis, se realiza una explicación y una predicción para poder llegar a los hechos. Es decir, la deducción va siempre de lo general a lo particular. Y en el método deductivo podemos encontrar que en el método deductivo indirecto aparecen los silogismos, que es un razonamiento que llega a una conclusión final a partir de dos afirmaciones denominadas premisas. También podemos encontrar el deductivo erróneo, en el que aparecen los sofismas, que son conceptos lógicos equívocos que sí que cumplen las tres premisas. Por último, el método hipotético deductivo se considera que es el método científico por excelencia y es básicamente el conjunto del inductivo y el deductivo, es decir, se junta el inductivo por un lado y el deductivo por otro. El inductivo sería básicamente que parten de los datos concretos a la teoría, y el deductivo de la teoría a los datos concretos. Y pues para poder hacer investigaciones normalmente es el que se suele utilizar más habitual. Ahora voy a hablar sobre los paradigmas. Podemos encontrar tres tipos de paradigmas en la investigación educativa. El primero es el cuantitativo empírico analítico, que sus objetivos se basan en explicar, controlar y predecir los fenómenos educativos. La relación que encontramos entre el investigador y el investigado es básicamente nula, ya que hay muy poca relación. Los métodos de este paradigma puede ser o el método experimental, que es en el que se realizan experimentos con un grupo experimental y se compara el resultado con el grupo de control. Y este es el método más riguroso según el punto de vista de los científicos. Luego está el método cuasi experimentales, que es básicamente como el anterior, lo único que los grupos no se pueden asignar al azar. Penúltimo estaría el método ex post facto, que se analizan fenómenos que ya han concurrido de manera natural y por lo que no se controlan las variables independientes, o que la variable independiente ya ha ocurrido pero la dependiente no. Y luego otro tipo de diseño post facto sería el evolutivo, que básicamente estudia el desarrollo de unas variables dependientes a lo largo del tiempo. Y por último sería el método descriptivo, que se trata básicamente de describir una realidad. Otro tipo de paradigma es el cualitativo interpretativo, que su objetivo es interpretar y comprender un fenómeno educativo. En este tipo de paradigma, la relación del investigador y el investigado es bastante cercana, al contrario que la otra.
y podemos encontrar 3 tipos de métodos diferentes. El primero es la investigación narrativa, que lo que básicamente pretende es comprender una serie de hechos en las que pues intervienen las personas involucradas y sus ideas junto con sus relaciones entre ellas mismas. Luego está el estudio de casos, que su finalidad u objetivo es estudiar a fondo un hecho educativo, describiéndolo siempre detalladamente y realizando un análisis para favorecer pues la comprensión completa del caso. Vale, luego está la etnografía educativa, que esta básicamente es que se realiza una descripción y análisis profundo de alguna cultura. Ahora, el paradigma cualitativo sociocrítico. Su objetivo es investigar en y para la práctica. En este se da la relación del investigador-investigado. Aquí comparten siempre responsabilidades. Y su método principal es la investigación-acción, que estudia pues una realidad concreta con el objetivo siempre de poder transformarla. Ahora voy a hablar pues sobre las cosas que se pueden investigar en educación, ya que hemos estado todo el rato hablando de diferentes métodos, de los paradigmas de la investigación educativa. Pues estaría bien ahora centrarnos en qué podemos investigar. Bueno, pues los aspectos de investigar en la educación podría ser los diferentes métodos de enseñanza que podemos dar en las aulas, que o pueden ser eficaces o no pueden ser eficaces. Luego, los programas de intervención, el uso de un recurso, si es útil o no es útil. Y luego también se puede investigar a un sujeto o a un grupo de sujetos. Luego los temas, pues puede ser, por ejemplo, la violencia escolar, que por desgracia se está dando mucho. Luego las TIC en educación, que es un tema bastante habitual. Y luego también, pues por ejemplo, sería pues el empleo del teatro pues en la escuela. En cuanto a las etapas del proceso de investigación educativa, primero se selecciona un tema y se identifica el problema concreto. Luego aparece la revisión de la literatura científica. De seguido, en el tercer puesto, se formulan los objetivos. Después se formulan la hipótesis y se identifican las variables. En la quinta etapa se selecciona el método de investigación que queramos utilizar. Luego se selecciona y se describe la muestra. Seguido de esto, se recoge la información. Luego se hace el tratamiento y el análisis de datos. Ya en el penúltimo, se realiza la interpretación y la reflexión sobre esta investigación. Y ya al final, en la última etapa, se redactaría un informe de investigación. Y bueno, pues esto ha sido todo y espero que haya quedado bastante claro todos los aspectos estudiados en este tema. Y muchas gracias.